Vamos a hacer una oración, hermanitos, para iniciar una enseñanza más. Sí, hermanito. Bendito y amado Padre Celestial, agradecemos en esta mañana, mi Dios Padre, por esa palabra, mi Dios Padre, que va a ser impartida por parte del hermano Beto, mi Dios Padre, se poniendo ese carboncillo, mi Dios, debajo de su lengua, mi Dios, y todo lo que hable, mi Dios Padre, quede implantado en lo más dentro de nuestro ser, mi Dios Padre, para que el día de mañana y de hoy mismo dé frutos, bendito Padre, en nuestro alma y nuestro espíritu, mi Dios. Te agradezco, mi Dios Padre, por cada una de las vidas presentes aquí de mis hermanos. Bendícelos, bendice la vida del hermano Beto, mi Dios Padre, al igual que la vida de su madre, mi Dios Padre. Te pido al igual por sus hijos, mi Dios Padre. Yo te lo agradezco esto y te lo pido en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Vamos al libro de Génesis, hermanito. Génesis capítulo 1, versículo 1. ¿Sí? Vamos a estudiar un poquito Génesis, ¿verdad? Vemos que yo te mencionaba días para atrás, hermanito, que cuando nosotros leemos Génesis, hermanito, capítulo 1, versículo 1, ¿verdad? Nos podemos dar cuenta que dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Amén. Amén. Estamos hablando de la vieja creación, ¿verdad? Y nosotros estábamos viendo que cuando los cielos y la tierra fueron creados, ¿verdad? Fueron creados perfectos. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios perfecto, hermanito. Y todo lo que Dios ha creado, lo ha creado perfecto. Pero la rebeldía o la rebelión de Satanás, ¿verdad? Hizo que viniera un juicio sobre toda la tierra, ¿verdad? Y por eso en el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces nosotros podemos ver, hermanito, que entre el versículo 1 y el versículo 2 hubo un prelapso de tiempo, hubo un intervalo de tiempo, ¿sí? No podemos saber, brother, si fueron 10 años, pero hubo un intervalo de mucho tiempo, hermanito, ¿sí? Entonces, nosotros estábamos viendo que antes de que los cielos y la tierra, hermanito, o más bien antes de que la tierra quedara desordenada y vacía, existió una era que era la era preadamítica, o sea, antes de Adán, ¿sí? Y por ahí podemos ver, ¿verdad? La era de los dinosaurios, la era de los cavernícolas. Esa era la era preadamítica, hermano. Entonces, nosotros en la era preadamítica ya podemos ver la creación de Dios, podemos ver la economía divina de Dios, hermanito. O sea, cuando Dios crea los cielos y la tierra, vemos la economía de Dios, ¿sí? Entonces dice Génesis 1:1 que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Amén. Amén. ¿Y qué sucede, brother, en los cielos cuando Dios crea los cielos y la tierra? O sea, ¿qué sucede en esa esfera celestial? En el libro de Job, brother, capítulo 38, Job 38, versículo 4 al 7, dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia.
¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Entonces vemos que al Dios crear los cielos y la tierra, hermanito, las estrellas del alba alababan, brother. Y los hijos de Dios, brother, es decir, los ángeles, dice que ellos se regocijaban de alegría al ver, brother, la creación de Dios. Amén. Entonces, dice que los ángeles cantaban, brother, a grandes voces, ¿sí? ¿Por qué? Regocijándose, alegres, brother, por lo que Dios había hecho. Amén. Después de que la tierra, hermanito, quedó desordenada y vacía por el juicio que vino en contra de Satanás por su rebelión, dice conforme a Génesis 1, hermanito, a partir del versículo 3, podemos ver cómo Dios ya no crea, brother, sino empieza a reordenar o a restaurar, si tú lo quieres ver de esa manera, todo el universo, hermanito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acuérdate que la rebelión de Satanás hizo que sobreviniera un juicio, y ese juicio hizo que la tierra quedara desordenada y vacía, ¿sí? Y que las tinieblas cubrieran la faz del abismo, ¿sí? Es decir, brother, la tierra quedó totalmente en oscuridad. En tiniebla, hermanito. Si tú te das cuenta, no había luz, ¿verdad? Porque en el versículo 3 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces la tierra quedó totalmente en oscuridad, ¿verdad? Cubierta por tinieblas. Acuérdate que la oscuridad representan las tinieblas, hermanito, lo malo. Entonces vemos cómo Dios empieza a reordenar la tierra, ¿verdad? Entonces, podemos ver, hermanito, en el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, un caos, brother, por el juicio de Dios sobre Satanás, ¿verdad? Eso, brother, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, brother. Eso, brother, es el caos satánico que vino, brother, hacia la creación de Dios por la rebeldía, o por la rebelión de Satanás. ¿Sí? Mira, hermanito, nosotros tenemos que entender que cada vez que tú te rebeles en contra de Dios como ser humano, vas a vivir en caos. Y va a venir un caos, brother, a tu vida. ¿Sí? Porque ese es un juicio, brother. Así como existe la ley de gravedad, brother, ¿cuál es la ley de la gravedad? Todo lo que sube tiene que bajar, hermano. Esa es la ley de la gravedad. Entonces, existe una ley divina, brother, que se llama juicio, ¿verdad? Cada vez, brother, que el ser humano, brother, se rebele en contra de Dios, va a venir un juicio, brother. ¿Sí? Automáticamente va a venir un juicio, y la persona, brother, va a vivir en caos. ¿Sí? En este caso, brother, ¿qué sería vivir en caos? Cuando tú vives, brother, en una vida llena de puros problemas por causa de tu pecado, tú estás viviendo en caos. Estás llevando una vida caótica. Y muchas de las veces decimos: ¿y por qué a mí me pasa esto? Pues porque ese es el juicio, brother, que está viniendo a tu vida por tu pecado. ¿Sí me explico? Y esa es una ley divina, hermanito. Entonces, vemos que se revela, Satanás se revela, ¿verdad?, en contra de Dios, ¿sí?
Y juntamente con él, brother, una tercera parte de todos los ángeles. Estamos hablando de miles y miles de ángeles, brother, que se rebelaron en contra de Dios. Quizás millares, ¿verdad? Dice Isaías 14, 12 al 15. Isaías 14, 12 al 15. Dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Amén. Entonces vemos cómo Satanás, brother, se corrompe, ¿sí? Su corazón, brother, y él dice: subiré, ¿sí? A los cielos, subiré al cielo hasta lo más alto y pondré mi trono al lado del trono de Dios. Quiso ser, brother, igual que Dios, y se rebela, brother, en contra de Dios. Ahí vemos la rebelión, brother, la rebeldía, ¿verdad? Entonces, en el libro de Ezequiel, brother, en el capítulo 28, en el versículo 13 al 18, Ezequiel 28, 13, 18, dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. ¿Sí? Vemos, brother, el juicio de Dios, brother, sobre ese querubín protector, ¿verdad? Que se rebela en contra de Dios y recibe un castigo, ¿sí? Entonces, en Apocalipsis, brother, ya nos habla el libro de Apocalipsis en el versículo 12, en el capítulo 12, en el versículo 4 nos habla, brother, cuando Satanás juntamente con la tercera parte de los ángeles son arrojados a la tierra, ¿verdad? Dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Sí? Entonces, a partir de ese momento, hermano, en que Satanás, escucha bien, a partir del momento en que Satanás es arrojado a la tierra, ¿sí? Todo el universo se convierte en un caos satánico. O sea, ¿por qué, brother? Porque la morada de Satanás, brother, era en el cielo, ¿sí? Y él se reveló en el cielo, no en la tierra. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál fue el juicio, brother, de Satanás? Ser arrojado, ¿verdad? Ser arrojado a la tierra, brother. Y eso hizo, brother, que todo el universo quedara en caos. Y hizo, brother, que la tierra quedara desordenada y vacía. ¿Sí? Por el juicio de Dios sobre Satanás. Amén. Entonces,
después de que Satanás es arrojado del cielo a la tierra, hermanito, viene un juicio sobre él. Y es cuando la tierra, brother, la creación vieja de Dios, queda en caos. ¿Sí? Entonces, el universo, brother, por el juicio de Satanás, brother, queda caóticamente, brother. En oscuridad total, sí estamos entendiendo. Se corrompió todo, brother. Bueno, sí se corrompió, hermanito, porque el caos es corrupción, ¿sí? Entonces, en el libro de Job, brother, en el capítulo 9, Job capítulo 9, versículos 5 al 7, Job 9, versículo al 7, dice: Él arranca los montes con su furor, y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale, Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Entonces, estamos viendo, hermano, que Dios, brother, sí es un Dios que se aira, de ira, brother, ¿sí? Se enfurece, brother, ¿sí? Y manda juicio sobre la tierra, brother, sobre la creación, sobre la misma vida de una persona, hermanito, porque esa es una ley divina, ¿sí? Dice la escritura, brother, que Dios es un Dios de amor, pero también Dios es amor, pero también es fuego consumidor, ¿sí? También es fuego consumidor, hermanito. Entonces, dice la escritura entonces ahí en Génesis: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, vemos cómo, debido a la rebelión de Satanás, hermanito, ¿sí? O más bien debido a que la rebelión de Satanás contamina los cielos, hermanito, y contamina la tierra, ¿sí? A causa de eso, a causa de esa contaminación, hermanito, Dios, brother, dice en Job 9, que se enfurece, ¿sí? Y manda un juicio. Amén. Entonces, ¿qué sucedió, brother? Tanto los cielos como la tierra fueron juzgados por Dios. Ese es el juicio, hermanito. Los cielos y la tierra fueron juzgados por Dios. Amén. ¿Qué sucedió, brother? Que los cielos se oscurecieron, ¿sí? Y la tierra quedó desordenada y vacía. Y por eso dice que las tinieblas cubrían la faz, brother, del abismo, ¿sí? Entonces, los cielos se oscurecen, la tierra queda desordenada y vacía, brother, y a eso se le llama caos, ¿verdad? Entonces, en la vida de una persona, hermanito, que vive en pecado, vive en juicio. Y es similar, brother, la condición, brother, de una persona que vive en pecado a como se encontraba la tierra en un principio. ¿Por qué, brother? Porque vives en oscuridad, ¿sí? Vives caminando en oscuridad, brother, y vives una vida desordenada, y interiormente, brother, te encuentras totalmente vacío. Entonces, ¿qué es lo que hace el ser humano, brother, para llenar esos vacíos? ¿De qué quiere llenar el ser humano, hermano, esos vacíos? De pecado, mujeres, placer, sexo, ¿sí? Dinero,
alcohol, droga, o sea, de puro pecado, hermanito. ¿Sí? Y a final de cuentas, no se llena. Es un vacío, brother, existencial, brother, que es imposible llenar, ¿sí? Con cualquier cosa, o solamente Cristo, brother, puede llenar ese vacío. Y por eso, brother, el ser humano vive, brother, en una vida desordenada. Por eso el ser humano vive en caos. ¿Sí? Porque acuérdate que dice el apóstol Pablo que el postrer Adán se hizo espíritu vivificante para poder impartirse en ti, brother, y llenar el vacío que hay en ti. Entonces, ese vacío, brother, acuérdate que nosotros somos vasijas. Fuimos creados, brother, ¿verdad? Como un vaso. Tipificamos un vaso, una vasija. Y esa vasija, brother, tiene que ser llena, o tiene que ser llenada por Cristo, brother. O la llena, brother, espíritus inmundos, o Cristo. No puede ser llenado por otra cosa. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces la misma escritura en los evangelios te muestra muchos ejemplos, hermanito, o testimonios de personas que dice la escritura, brother, que estaban enfermas, y cuando fueron sanadas, ¿qué salía de ellos? Espíritus inmundos. Entonces te das cuenta, hermanito, que tú puedes retener el Espíritu de Dios, brother, o espíritus inmundos. Ya depende de lo que tú quieras retener. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, hermanito. Ahí vemos la economía divina de Dios. ¿Sí? Ahí vemos la economía divina, brother. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Ahí podemos ver el caos satánico. ¿Sí? O sea, están los dos. Amén. ¿Qué sucede después, brother, de que la tierra queda desordenada y vacía? Empieza la restauración, brother. Todo el universo empieza a ser restaurado. Cuando dice la escritura, y el Espíritu de Dios se movía, es decir, se estaba preparando, brother, para empezar a restaurar lo que había quedado en desorden, ¿sí? Lo que había quedado en oscuridad. ¿Y qué fue lo primero que hizo Dios, brother? Y dijo Dios, sea la luz, brother. Entonces, era necesaria la luz, brother, ¿sí? Para que el universo pudiera ser restaurado. ¿Y esa luz a quién representa? A Cristo, brother. Entonces, imagínate que tú estás en una condición, brother, de caos. Estás completamente, ¿cómo decíamos? Vacío. ¿Sí? Estás en un desorden, brother, y interiormente estás vacío. ¿Sabes qué significa el vacío, brother? Estar muerto. ¿Sí? En el espíritu. Entonces, para que el universo pudiera ser restaurado, es necesario primeramente la luz. Y para que nuestra vida, brother, pueda ser restaurada, es necesaria la luz, brother. Es necesario Cristo, brother, en tu vida, para que tú puedas ser restaurado. ¿Sí? Tenemos que entender esto, hermanito. La salvación se compone de 3 etapas. ¿Sí? La primera es la restauración, la segunda es la regeneración y la tercera es la glorificación. Esas son las 3 etapas, brother, de la salvación. ¿Sí? La glorificación. Entonces, ¿cómo empieza, brother? ¿Cómo empieza a ser restaurada la tierra?
a partir, brother, de que hay luz. Amén. Entonces, dentro del universo restaurado, hermanito, empezamos a ver nuevamente la economía divina de Dios. Primero vemos la economía divina. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Después, y la tierra estaba desordenada y vacía, vemos el caos satánico. Pero cuando Dios empieza a reordenar la tierra, volvemos a ver nuevamente la economía divina. ¿Sí? Acuérdate que Cristo, brother, es nuestra economía. Entonces, nosotros tenemos que tener a Cristo como nuestra economía, brother, divina. ¿Sí? Tenemos que tener a Cristo, brother, como nuestra centralidad. Tenemos que tener a Cristo como nuestros cimientos. ¿Sí? Tenemos que tener a Cristo como nuestra santificación. Tenemos que tener a Cristo como nuestra santidad. Tenemos que tener a Cristo como la buena tierra de Canaán. Todas esas enseñanzas, brother, te las he estado dando. Tenemos que tener a Cristo, brother, como ¿qué más? Como nuestra luz, como nuestro maná, como el agua viva, brother. ¿Sí? Como aquel espíritu que vivifica. ¿Sí? Entonces, todo eso, brother, es la centralidad y la universalidad de Cristo. Y si te das cuenta, brother, que Cristo no solamente es el Salvador. ¿Sí? ¿Sí o no, hermanito? Amén. Entonces, ¿dónde vemos la economía divina? Primeramente, Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Entonces, cuando... Fíjate bien, hermanito, Génesis capítulo 1, ¿sí? Y capítulo 2, en el libro de Génesis, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, no es un relato, hermanito. ¿Sí sabes lo que es un relato? Como un cuento, como una historia, brother. Génesis no es un relato, hermanito, de la creación efectuada por Dios. ¿Sí? Si tú te das cuenta, brother, el capítulo 1 de Génesis es un relato, ¿sí?, de la restauración de los cielos y de la tierra. Sí. No es, el libro de Génesis, el capítulo 1, brother, y el capítulo 2 no te hablan, brother, de cómo fueron creados, para que me entiendas, los cielos y la tierra. Habla de cómo fue restaurado, brother, los cielos y la tierra. ¿Sí? A partir del versículo 3, brother, y si tú te sigues, ahí vas a darte cuenta cómo fue restaurada la vida. ¿Sí? Cómo la vida tuvo que llevar un proceso, brother, ¿sí? De ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. De evolución, hermanito. Primero ves a la vida vegetal, la vida animal, la vida humana, y por último, ¿qué se ve? La vida divina, sí, representada en el árbol de la vida. Entonces vemos cómo Dios restaura, brother. No es ¿cómo se dice? El relato de la creación de los cielos y la tierra, sino cómo Génesis nos relata cómo Dios restauró, brother, los cielos y la tierra. Amén. Entonces, fíjate bien, hermanito. Primeramente, ¿qué fue restaurado? Los cielos, ¿verdad? Después de que la tierra queda en un caos, dice Dios restaura los cielos y la tierra. Pero primeramente, brother, Dios restauró los cielos, sus luminarias, ¿sí? Después la tierra, ¿sí?
Fíjate, Génesis 1. Pero esto en el 2 es donde dice que primero la tierra, ¿no? La tierra estaba desordenada. No, hermanito, mira, si tú te das cuenta, Dios primeramente empieza a reordenar los cielos. ¿Sí? Pero ahí ya ordenó o nada más separó. Reordenó. La luz y la oscuridad, ¿no? Eso es reordenar, hermanito. O sea, Dios no volvió a crear cielos y tierra, brother, porque los cielos y la tierra ya estaban creados. ¿Sí? Entonces, la tierra queda en un caos. La tierra queda en un caos, hermanito, y Dios lo único que hace es ordenarlo. Dios no volvió a crear otros cielos y otra tierra. Lo divide noche y día, ¿no? Tuvo que, y eso, a eso se le llama reordenar. ¿Sí? Está reordenando, brother. Entonces, en Génesis capítulo 1 del versículo 2 al 19, ¿sí? O más bien capítulo 2 y capítulo 1, versículo 2 y versículo 19 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Versículo 19: y fue la tarde y la mañana el primer día. O sea, si tú te das cuenta, brother, desde el versículo 3 hasta el versículo 19, ¿sí? Es el primer día del reordenamiento, brother, de la tierra y de los cielos. Del versículo 3 hasta el 19. Ahí podemos ver lo que Dios hizo en el primer día del reordenamiento de los cielos y la tierra. ¿Sí? Entonces, la luz fue creada, hermanito. Vemos ahí que, si tú te das cuenta, en el versículo 3 primeramente vemos un tipo de luz, hermano. Dice la Escritura: y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces estamos viendo un tipo de luz, brother. Y en el versículo 14 vemos otro tipo de luz. Ya es una luz más Una pregunta. En el 2.4 ya no hubo reordenamiento. Dice: en el día en que Yahvé Dios hizo la tierra y los cielos, no había sobre la tierra arbusto alguno, no había brotado aún ninguna planta silvestre, pues Yahvé Dios no había hecho llover todavía sobre la tierra, y tampoco había hombre que cultivara el suelo, que hiciera subir el agua para regar todas las superficies. ¿Estaba reordenado, no? Todo, no, porque si tú sigues leyendo, o sea, tú sí, mira, lee los 2 primeros capítulos del libro de Génesis y te vas a dar cuenta que la tierra duró 6 días en ser reordenada. O sea, Dios no reordenó todo de un solo jalón. El primer día reordenó una parte, el segundo día otra parte, el tercer día otra parte, ¿sí? Entonces, vemos ahí en Génesis 3, sea la luz, y fue la luz, ¿verdad? Y en el versículo 14 dice: dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos. Y es cuando Dios reordena, brother, los cielos, el sol, la luna y las estrellas, ¿sí? Entonces, la luz fue creada, hermanito, para que la vida pudiera producir, ¿sí? Sin la luz, brother, no se puede producir vida. ¿Qué se necesita, brother, para que una planta pueda germinar? Se necesita tierra, ¿sí? Se necesita agua, se necesita luz. ¿Qué más? Se necesita aire, ¿sí? Esos son los componentes, hermanito. Entonces, para que la tierra pudiera, para que la vida pudiera ser producida, era necesariamente la luz, brother, del primer día.
¿Sí? Fíjate bien, hermanito. ¿Cuál es la luz del primer día? ¿Cuál es la luz del primer día, hermanito? Ahí estás leyendo en tu Biblia. Dice la Escritura, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esa es la luz del primer día. Esa luz, brother, esa luz sirvió para que la tierra pudiera producir vida. ¿Cuál vida fue la que produjo? La vida vegetal. La vida vegetal. Y cuando Dios crea las lumbreras, brother, el sol, la luna y las estrellas, esa luz, brother, ¿cuál vida produjo? La vida animal. La vida animal y la vida humana. ¿Sí te das cuenta? Entonces, mira, hermanito, para que nosotros como cristianos podamos evolucionar o podamos tener un crecimiento espiritual, necesitamos la luz, hermanito, de las lumbreras. Necesitas la luz del sol, necesitas la luz de la luna y necesitas la luz de las estrellas, para que tú como cristiano puedas tener un crecimiento. ¿Sí? La luz del primer día, brother, solamente te sirve para que tú despiertes. Acuérdate que estás muerto, brother, espiritualmente. ¿Sí? ¿Sí estás entendiendo? Entonces la luz del primer día representa a Cristo. Pero el cristiano, brother, sin la iglesia y sin los santos en luz, brother, no puede tener un crecimiento. ¿Sí? Entonces, como cristiano, como hijo de Dios, brother, tú necesitas al sol, a la luna y a las estrellas, brother, para que puedas crecer. ¿Sí? ¿Sí estamos entendiendo? La luz del primer día produjo vida vegetal. La luz de las grandes lumbreras produjeron vida animal y vida humana. ¿Sí estamos entendiendo, hermanito? Entonces acuérdate, brother, que el Antiguo Testamento habla de las sombras, los tipos y las figuras, ¿sí? Lo que es tipología. Entonces, la luz del primer día, brother, tipifica a Cristo. La luz de la luz de las lumbreras, de las grandes lumbreras, brother, ¿sí? Que vendría siendo... ¿En qué día estamos allí? El cuarto día, brother. Las lumbreras, brother, la luz que se produjo en el cuarto día, ¿sí? Representan o tipifican a el sol, al Dios, brother. La luna a la iglesia y las estrellas a los santos en luz. El sol a Dios. Sí, entonces nosotros, brother, para crecer espiritualmente necesitamos a la luz del cuarto día, o las luces, porque ya son más, ¿verdad? ¿Sí entendemos? Entonces vemos que la luz, brother, primeramente fue creada para producir vida. ¿Sí? ¿Sí o no? Para que la vida fuera preservada y también para que la vida pudiera, brother, crecer, o sea, evolucionar. ¿Sí? ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, vemos que también la tierra, hermanito, juega un papel importante, porque también la tierra produce. No solamente es la luz, sino la tierra, brother. ¿Qué representa la tierra o qué tipifica la tierra? No. Nuestro corazón. Sí. Acuérdate la parábola del sembrador, hermanito. Habla de cuatro lugares, ¿verdad? Donde fue sembrada la semilla. Una semilla, ¿dónde es sembrada? En la tierra. Entonces la tierra representa nuestro corazón, hermanito. ¿Sí? Entonces,
la tierra juega un papel importante porque ¿qué fue lo que produjo, brother, la vida vegetal? Árboles, verdales. La tierra, hermanito. ¿Qué fue lo que produjo la vida vegetal? La tierra. Porque dice en el versículo 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. ¿Sí? La tierra, brother, produjo vida. Entonces por eso juega un papel importante. Se necesitó la luz y se necesitó la tierra para que la vida pudiera ser producida. ¿Sí estamos entendiendo, hermanito? ¿O no? Ok. Después, brother, más adelante vemos que Dios crea al hombre. ¿Para qué lo creó? Para que el hombre lo expresara, hermanito, y lo representara en la tierra. ¿Sí? ¿Sí te das cuenta, brother, que el propósito de Dios para contigo y para conmigo es que nosotros lo expresemos y lo representemos? Tú eres un representante, brother, de Dios aquí en la tierra. Entonces, necesitas expresarlo y representarlo, hermanito. No eres un simple ser humano que nació por casualidad. O un hijo no deseado, brother. ¿Sí? Eres un propósito de Dios, hermanito. Y el propósito de Dios es que tú lo expreses y lo representes. Para eso Dios creó a Adán. Para que lo expresara y lo representara, ¿sí o no? ¿Qué le dijo Dios a Adán? Versículo 26. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea, ahí Dios crea al ser humano para que el hombre exprese a Dios. Por eso fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios, para hacer la expresión, ¿sí? Pero después dice, y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, para que lo represente, brother. Cuando Dios dice, y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, está hablando, brother, de que el hombre tiene que representar a Dios, brother. O sea, no solamente lo tiene que expresar, sino también lo tiene que representar. Y eso fue lo que el hombre no pudo hacer, brother. Eso fue lo que Adán no pudo hacer. ¿Sí? Entonces, después, brother, viene Cristo como el postrer Adán. ¿Sí me explico? Otra copia de Adán, pero ya mejorada. Viene Cristo como el postrer Adán, brother, y él sí expresa y representa a Dios en la tierra. Dice la Escritura en Filipenses que no estimó el ser igual a Dios, ni a cosa que aferrarse. Dice que él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice que se despojó de su divinidad, brother, y se hizo hombre, tomó forma de hombre. O sea, te das cuenta que Cristo sí expresa y representa a Dios en la tierra. Y dice la Escritura que nosotros somos, brother, una copia de Cristo. Entonces, como hijo de Dios, brother, como cristiano, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que expresar y representar a Dios, brother, aquí en la tierra, no en los cielos, aquí en la tierra. ¿Para qué, brother? ¿Para qué? ¿Para qué? No, hermanito, para que tú puedas vencer el mal.
Para que venzas, hermanito, para que venzas la degradación de la iglesia. ¿No dice la Escritura en Apocalipsis, a los vencedores les dará de comer? ¿Sí? Entonces, para que tú puedas ser un vencedor, hermano, necesitas representar y expresar a Dios, brother. Y esos son los que vence al que venciere, bro. Esos son los vencedores. Ese es nuestro trabajo, ese es nuestro deber. Por eso es importante la santidad, hermanito. Amén. Entonces, ya cuando el universo es restaurado, brother, ¿sí? Lo último que hizo Dios fue al hombre, ¿sí? O sea, ya en la nueva creación. Cuando el universo empieza a ser restaurado, estamos hablando ya de la nueva creación. Y dentro de la nueva creación, brother, Dios hace al ser humano a la imagen y semejanza de Dios. Acuérdate que antes, brother, de Adán había vida, ¿sí? Antes de Adán, hermanito, había cavernícolas, pero ellos no fueron creados a la imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Simplemente eran hombres y hasta ahí, brother, nada más. Pero cuando Dios restaura la creación, brother, la vieja creación que se echó a perder, Dios crea al hombre a la imagen y a la semejanza de Dios. Entonces eso se le podría llamar que era la vida que cuando estaba en caos, cuando existían los cavernícolas. ¿Cómo? Sí, no, haz de cuenta que antes de que la vida, antes de que los cielos y la tierra fueran juzgados, antes de que Satanás, brother, se rebelara en contra de Dios, había vida en la tierra. Estamos hablando de una era preadamítica, hermano, en la era de los dinosaurios. Estamos hablando de millones de años, ¿sí? Entonces, si tú lees Génesis, brother, el libro de Génesis, aproximadamente, brother, son casi 7,000 años de que fue escrito, ¿sí? Pero de que la tierra fue restaurada, ¿sí? Estamos hablando de muchísimos años atrás. Hasta ahí también concuerda con la ciencia, ¿no, Beto? De que es la era preadamítica, cuando es lo de la rebelión de Satanás, que lo despojan del cielo, cae a la tierra, ¿no? Que sería como lo del meteorito, que se hace lo de las nubes y todo eso, Sí. así como de los volcanes y todo eso, y después se separa y ya después sigue la nueva creación, ¿no? Entonces dice Génesis 1, 26, 28. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿sí? Entonces, en cuanto a la imagen, brother, el ser humano tenía que representar a Dios, ¿sí? En cuanto a la imagen, el ser humano tenía que representar a Dios, ¿sí? Y en cuanto a la imagen, lo tenía que expresar. Y en cuanto a la semejanza, brother, es decir, en cuanto al dominio, lo tenía que representar, ¿sí? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿sí? Para que lo que dijimos lo expresara, ¿sí? Conforme a nuestra semejanza. ¿Para qué? Para que lo representara en cuanto al dominio, porque dice, y señoreé en los peces del mar. Entonces, si te das cuenta, brother, el hombre tenía que ejercer dominio, brother, sobre toda la tierra y sobre toda la vida, brother, que había en la tierra, ¿sí? Tenía que ejercer el dominio. Entonces, en eso fue en lo que el ser humano fracasó. Entonces, nosotros, brother, cuando nos convertimos en hijos de Dios, tenemos que ejercer dominio, ¿sí? Como hijo de Dios, brother, tú tienes que ejercer un dominio. ¿Sí estamos entendiendo?
Amén. ¿A través de qué vas a dominar? ¿A través de qué vas a dominar? A través del Espíritu y por medio de la palabra de Dios. No va a ser a través de la violencia, ¿verdad? Y el ser humano hoy en día quiere ejercer un dominio a través de la violencia. ¿Sí? ¿Sí o no? Ok. Entonces, ¿qué sucede después, hermanito, de que el hombre fue creado? Versículo, capítulo 2. ¿Sí? Capítulo 2. ¿Sí? Versículo 4 en adelante, brother. El hombre es puesto en el huerto del Edén. ¿Sí? Entonces, ya que Dios había reordenado, brother, toda la creación, ya que Dios había hecho al hombre a su imagen y a su semejanza para que lo expresara y ejerciera dominio, brother, ¿sí? Para que lo expresara y lo representara. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios, brother? ¿Qué es lo que hace Dios? Te lo acabo de decir ahorita en el capítulo 2. Lo pone en el huerto del Edén. ¿Sí? ¿Sí estamos entendiendo? Es como cuando preparas a un soldado para ir a la guerra. Ya cuando está listo, ¿qué haces? Lo manda, Cuando dice que creó, de lo que no existía, Dios lo creó, ¿no? De lo que no existía, Dios creó. O sea, por decir un ejemplo, vamos a poner un ejemplo básico, ¿no? Los árboles no existían, pero Dios los creó. Ajá. Entonces dice que cuando Él hizo al hombre, lo formó de lo que ha creado. Lo formó del polvo de la tierra. Ajá. Dios, entonces vemos que Dios pone al hombre en el huerto, en el huerto del Edén, lo pone frente al árbol de la vida, brother, para que el hombre comiera de él. ¿Sí? Mira, hermanito, para que nosotros podamos, o sea, nosotros fuimos creados para hacer la expresión de Dios, ¿sí? Conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Entonces son dos cosas, expresarlo, y la otra, ¿qué dijimos que era? Representarlo. Entonces, para que nosotros podamos representar a Dios, brother, y expresar a Dios en la tierra, necesitamos comer del árbol de la vida. Si tú te das cuenta, el hombre fue creado para expresar y representar a Dios. Cuando él fue puesto en el huerto del Edén, hermanito, mira, en ningún momento Adán expresó y representó a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él nunca comió del árbol de la vida. Simplemente, brother, fue creado para eso, pero nunca lo pudo lograr. ¿Sí? Entonces, nosotros, hermanito, fuimos hechos exactamente a la imagen y semejanza de Dios. Para que yo pueda expresar a Dios, brother, y pueda representarlo, yo necesito comer del árbol de la vida, que es Cristo, ¿sí? Para que yo pueda cumplir, hermanito, escucha bien lo que te voy a decir, para que yo como persona, como ser humano, pueda cumplir el propósito y el anhelo de Dios, yo necesito comer de Cristo, brother, necesito comer del árbol de la vida. El propósito de Dios, brother, no es nada más que tú te salves, hermanito. Eso es lo que tú tienes que entender, ¿sí? Es que tú lo expreses y lo representes, hermanito. ¿De qué manera vas a representar a Dios? Haciendo lo correcto. No, hermanito, trabajando para Él. Es como si tú trabajas en una empresa y supongamos que Luis, ¿te llama Luis o cómo te llama? Aarón es el jefe, brother, de la empresa.
Y tú eres el que representa la empresa y tú vas a las juntas, brother, tú vas a las capacitaciones en representación. ¿Qué es lo que sucede cuando, por ejemplo, viene el hermano, ¿cómo se llama el hermano? Romeo. El hermano Romeo, juntamente con los otros hermanos que vienen a dar enseñanzas, brother, vienen en representación de la iglesia a la cual ellos asisten. Ellos son representantes. Entonces, un representante de Dios, brother, en la tierra es aquel, brother, que lleva las buenas nuevas a todas las demás personas. Ese es un representante de Dios, ¿sí? Si tú no tienes a Cristo en tu vida, hermanito, tú no vas a poder ser un representante de Dios. No lo vas a poder representar, mucho menos lo vas a poder expresar. Y tenemos que entender que ese es el anhelo de Dios, brother. El anhelo de Dios no es que tú te salves, ¿sí? Porque la salvación, brother, tú la puedes adquirir con el simple hecho de que creas en el Señor Jesucristo y ya te salvaste. ¿No dice la Escritura, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? Y no es un simple versículo, es una promesa, ¿sí? Pero el anhelo y el propósito de Dios va más allá de eso, hermano. Es que tú como hijo de Dios lo expreses y lo representes. Y para que tú puedas lograr eso, brother, tienes que sacrificarte. Tú tienes que sacrificar algo, ¿sí? En este caso, ¿qué sería, brother? Pues lo que más te gusta hacer, brother, el pecado. Tienes que sacrificar algo, ¿sí? Puede hacer lo correcto, pues, en nuestras vidas. Tienes que ir, hermanito. ¿Qué es hacer lo correcto para ti? Pues hacer lo que dice aquí, no pecar ¿Y cómo vas a dejar de pecar? Pues teniendo a Cristo en nuestras vidas. ¿Y cómo tienes a Cristo en tu vida? ¿Por la Escritura? ¿Estás seguro que por la Escritura? Porque existe mucha gente en el mundo que tiene la Escritura y lee la Escritura, brother, y no tienen a Cristo. Tú tienes que entender, hermanito, que en el huerto del Edén había dos árboles: el árbol de la vida y el árbol de la muerte, del conocimiento del bien y del mal. Hoy en día, brother, esto representa el Edén. Y aquí tú encuentras vida y encuentras muerte, hermanito. Todo depende de cómo tú lo utilices y cómo tú lo interpretes, ¿sí? Entonces, a través de las Escrituras, hermanito, tú encuentras vida, siempre y cuando tú comas de ellas, ¿sí? Pero también encuentras muerte, siempre y cuando, hermanito, te llenes de puro conocimiento y nunca lo lleves a la práctica. ¿Qué vas a encontrar? Muerte. Entonces, dice la misma Escritura, dice, hermano, que unos predican a Cristo para contender, ¿sí? Otros lo hacen por envidia, para demostrar que yo sé más, ¿sí? Otros lo hacen, brother, por amor. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, no todo el que te predica a Cristo, brother, te lo predica por lo mismo. Entonces, hay vida y hay muerte, brother. Aquí tú ves representado el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque aquí adquieres conocimiento de lo bueno y de lo malo. Pero también puedes adquirir vida. Acuérdate que la ley, brother, se hizo un sustituto de Dios, ¿sí? Acuérdate, hermanito. Entonces, la Biblia, brother, la palabra de Dios, Cristo, brother, es para comerle, no para conocerle, hermanito, es para comerle, para que tú comas de Él, porque ese es tu alimento espiritual. ¿Sí estamos entendiendo?
¿Dónde nos quedamos? Génesis 2:4. Espérate porque ya cerré aquí. Dice Génesis capítulo 2. ¿Seguro? Cuando el hombre es puesto en el huerto del Edén, ¿verdad? Génesis 2, capítulo 2, versículo 4. Amén. Entonces, vemos que el hombre es puesto en el huerto del Edén, hermanito. ¿Sí? Y en el huerto del Edén, brother, se encontraba el árbol de la vida. ¿Sí? Ahí en el versículo 8, ¿qué dice? Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Amén. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del bien y del mal. Entonces Dios pone al hombre frente al árbol de la vida, ¿sí? El árbol de la vida, brother, acuérdate que hablamos de sombras, tipos y figuras. El árbol de la vida es una figura de Cristo, ¿sí? Como la incorporación de la vida divina, ¿sí? O como el que te da, brother, la vida divina, ¿sí? Entonces, cuando Dios pone al hombre frente al árbol, brother, de la vida, ¿qué era lo que Dios quería, brother, que el hombre hiciera? Que comiera del árbol de la vida, ¿sí? El hombre tenía que comer, tenía que tomar de Cristo, hermanito, ¿sí? Como la vida divina, para que la economía de Dios, brother, fuera llevado a cabo en el ser humano, ¿sí? Si te das cuenta, Adán fue creado a la imagen y semejanza de Dios para que fuera su expresión y para que lo representara, brother, ¿sí? Pero y también, brother, para que el cumplimiento de toda la escritura, brother, que es que el hombre reciba las riquezas inescrutables, brother, ¿sí? Puedan hacerse manifiestas en el hombre. Entonces, Adán tenía que comer del árbol de la vida, pero él nunca lo hizo, hermanito. Entonces, todo el plan de Dios, brother, o sea, todo lo que Dios había planeado, ¿sí? No se llevó a cabo con Adán. Se troncó, por así decirlo, pero con Cristo fue posible, hermanito, ¿sí? Entonces, la economía divina de Dios, brother, se tenía que hacer manifiesta en Adán y en Eva. Pero cuando ellos comen del árbol del conocimiento, de lo bueno y de lo malo, ellos, brother, no pueden llevar a cabo el plan de Dios. Entonces tienes que entender, hermanito, esta parte. Irá, fíjate bien. Tú fuiste creado, brother, con un plan y con un propósito. Hay personas, brother, en el mundo que han venido, han nacido a través de una violación, ¿sí? Hay otras que han nacido, brother, por accidente, por así decirlo, porque no se cuidaron y nació. A los que les llaman hijos no deseados, ¿sí? Entonces, a todo esto, hermanito, tenemos que entender que haya sido por una violación o haya sido un hijo no deseado, ¿sí? Tú viniste a este mundo porque Dios tiene un plan y un propósito para ti. Por eso estás en este mundo, hermanito. Tú no estás aquí por casualidad. Tú no naciste, brother, por casualidad.
Tú viniste al mundo, brother, tú naciste con un plan y con un propósito. ¿Cuál es ese plan y ese propósito, hermano? Ese plan y ese propósito es que la economía divina de Dios, brother, se haga manifiesta en tu vida. ¿Sí? Entonces, si tú te das cuenta, Adán y Eva fueron creados con un propósito. Para que la economía divina de Dios, brother, se manifestara en sus vidas. Para eso, brother, ellos tenían que comer del árbol de la vida, no lo hicieron. ¿Sí? Pero hoy en día, brother, la misericordia de Dios nos da un nuevo regalo, brother, que el ser humano no merece. ¿Quién es ese regalo? Cristo. ¿Sí? Entonces, el día de hoy, brother, Cristo es ese árbol de vida, brother, que tienes que comer para que la economía divina de Dios se haga manifiesta en tu vida y tú puedas recibir, hermanito, las riquezas inescrutables de Cristo y puedas disfrutar de ellas. ¿Sí? Y no estamos hablando de dinero, de cosas materiales, hermanito. Estamos hablando de todas las riquezas inescrutables que Cristo te puede dar. ¿Sí? ¿Cuáles son esas riquezas, brother, inescrutables? Inescrutable es como sin descubrir o como... ¿Cuáles son las riquezas inescrutables, hermanito? El Espíritu, brother. El Espíritu. El Espíritu, hermanito. Algo que nadie te puede dar. ¿Sí? Algo, brother, algo que tú no puedes comprar, brother, con dinero. ¿Sí me explico? Algo que no puedes comparar, brother, con nada. Entonces nosotros tenemos que adquirir, brother, esas riquezas. Tenemos que adquirir esas riquezas inescrutables, hermanito. Amén. Sí estamos entendiendo o no. Entonces, tenemos que dar gracias, hermanito. Tenemos que dar gracias al Señor por lo que hoy en día está haciendo en nuestras vidas, por lo que hoy en día está haciendo en tu vida, hermanito. Tú tienes que agradecerle, brother, todos los días a Dios. Porque yo me he dado cuenta que muchos, brother, ni siquiera alcanzan a entender, brother, el por qué, brother, se encuentran en un lugar como este. No alcanzan a entender, brother. Sí. Entonces, tú necesitas empezar por ahí. Necesitas empezar. No quieras entender Apocalipsis, hermanito, sin antes entender por qué estás en este mundo. ¿Sí? No quieras volar, brother, sin todavía gatear. ¿Sí estamos entendiendo? Mande. ¿Cómo ves, hermanito? Amén, hermanito. Vamos a hacer una oración para terminar esta enseñanza. Dios Padre, te quiero agradecer por el día de hoy, Señor, por el habernos hecho despertar, Señor, que también nuestras familias hayan despertado sanamente, Señor. Te quiero dar gracias por el compartimiento que llevamos hasta el día de hoy, ¿no? Por la reflexión y por las palabras que nos aportas a través de la boca de nuestro hermano Beto, Señor. Síguele dando la fortaleza y la inteligencia para que siga predicando tu hermosa palabra, Señor, para que nos siga guiando, Señor, y nos dé la luz para que el día de mañana podamos vivir tranquilamente con nuestra familia, Señor. También para que los días que suba a predicar en el servicio, pues nuestras familias puedan entender algo, Señor, y así todos estemos en comunión contigo. Todo te lo quiero pedir y merecidamente en el nombre de